corazones, bienvenidos, bienvenidas, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo el horóscopo de las exparejas y las relaciones ocultas. Vamos a ir comenzamos con nuestro queridísimo Aries. Vamos a comenzar, Aries, y tú es. Ya sabéis que en este tipo de vídeos a mí me gusta que los apliquéis a los que hace poco, pues que habéis roto, ¿no? Entonces vamos a comenzar, Aries y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Aries y tú es. Yo lo que veo aquí que esta persona, este es tuyo, Aries, empieza a comportarse, a comportarse de manera inestable a raíz de unas comunicaciones con alguien, ¿no? Esto es lo que yo veo como en pasado. Entonces, a día de hoy podría haber comunicaciones contigo aún, sí, pero aquí dicen las cartas, esta persona miente todavía, o sea, que si esta persona, Aries, en algún momento a ti te está dejando algún tipo de esperanza, ¿bien? También te digo que miente, o sea, dicen las cartas, sí te puede estar dando algún tipo de esperanza, pero esa esperanza es porque esta persona realmente quiere asegurarse está en proceso de asegurarse otra cosa, ¿no? Entonces, Aries, ¿podría haber entre vosotros algún tipo de reconciliación y demás? A ver. Puede haber algún tipo de reconciliación, pero yo no veo una reconciliación como de pareja como tal. Yo no os veo como pareja, ¿bien? ¿Por qué no os veo como pareja? Porque esta persona tiene un pasado que no se termina de ir. Entonces, aquí dicen las cartas que este es tuyo, va a viajar a un lugar, va a hacer un viaje, ¿vale? Va a hacer un viaje y después de este viaje es cuando esta persona pues viene más confuso o más confusa que nunca. Por eso a mí no me termina de salir el que vosotros vayáis a estar de forma oficial como pareja de nuevo. Y si esta persona, Aries, a ti en algún momento te está dando unas esperanzas porque necesita algo de ti, esto ya creo que tu intuición te lo está diciendo y deberías de cerrar el asunto. Lo que yo veo aquí, que lo mejor que puedes hacer es cerrar el asunto, porque mira, si tú le das pie a esta persona, hay muchos objetivos que tú quieres en la vida que por culpa de esta persona posiblemente, o por darle una medio oportunidad a esta persona, podrías dejar tú de cumplir cosas, asuntos, sueños, cambios. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries. Y tu relación oculta. Aries y tu relación oculta. Hoy me apetece coger estas cartas. Fíjate tú por dónde. Vamos a ver. Aquí se ha sabido algo. Aquí se ha sabido algo o está a punto. Aquí dicen las cartas, está a punto de que algo salga a la luz. Bien. Entonces aquí dicen que esto se puede descubrir, están confirmando las cartas, esto se podría llegar a descubrir, esta historia, entre vosotros dos, y vamos a ver qué pasaría. Si esto se llega a descubrir, vosotros vais a seguir teniendo comunicación, esta persona no va a saber muy bien cómo afrontar la situación, Aries, bien, no hay una ruptura entre vosotros, así lo dicen las cartas. Pero no hay una ruptura entre vosotros también porque, hombre, te voy a decir una cosa. En cierto modo, ellos ya en un pasado vienen de muchas infidelidades. Yo veo como la parte oficial que ya lleva tiempo, que está lejos, está distante. Entonces esto que está pasando entre vosotros no es nuevo tampoco. Entonces lo que aquí dicen las cartas es que esta vez sí es cierto que su relación comienza ya como en el principio del fin. Entonces, a mí entre ellos me sale como algún tipo de separación, ¿bien? Aunque no va a ser una separación, como te digo yo, de la noche a la mañana, ¿no, Aries? Pero sí es cierto que esta persona
O sea, el camino va a quedar libre aquí. Esta persona tiene unos sentimientos hacia ti, sí los tiene. Sí los tiene. Pero también esos sentimientos, tú piensas que para demostrarte a ti esos sentimientos debe de hacer ciertas cosas y no es así tampoco. Es una persona que tampoco quiere hacer daño. Bien, esto quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, existe la posibilidad de que vosotros estéis juntos, Aries, en un futuro. Sí, por supuesto que sí. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Tauro y tu ex. Tauro y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro. Hay un problema aquí, o ha habido un problema que tiene que ver con algo laboral o algo por el estilo, ¿no? Yo veo como un problema a nivel laboral que ha generado muchísimos más problemas entre vosotros, Tauro. Mira, yo te voy a decir una cosa, Tauro. Yo no veo entre vosotros la ruptura definitiva. Pero esos sentimientos que esta persona niega hacia una persona que está en el exterior, están ahí todavía. Yo quiero que eso tú lo tengas en cuenta, Tauro. Quiero que lo tengas en cuenta porque en un futuro esto podría salir. O sea, podrían pasar acontecimientos entre vosotros en los cuales esta persona comenzaría a alejarse de ti y saliera el verdadero sentimiento que tiene hacia una persona que está en el exterior. Entonces yo quiero que tengas esto en cuenta. ¿Vale, Tauro? No hay una ruptura todavía definitiva entre vosotros, pero podría haberla en un futuro por esta razón. Tauro, sí. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Tauro. Y tu relación oculta. Tauro y tu relación oculta. Vamos a ver. Cosas muy raras en esta historia, o tú ves cosas muy raras en esta historia. A lo mejor la manera de comportarse de esta persona hacia ti, pues te choca a veces, Tauro, te inquieta. Es una persona que podríamos decir que es celoso, celosa, y podríamos decir también que es una persona que se está como obsesionando, ¿vale? Bien, pero fuera de todo esto, Tauro, es una persona que le gusta tener el control sobre todas las cosas, incluso de tus movimientos. Esto también quiero que lo tengas en cuenta, Tauro. Pues una persona que verbaliza tener sentimientos porque así los vive y así los siente. Bien, entre vosotros dos podría ir más allá vuestra relación, podría ir más allá, pero aquí dicen las cartas, no esperes que sea una persona que vaya a tomar decisiones de cara a futuro en cuanto a la relación que tiene. Antes toma decisiones por su trabajo y con algo que tiene que ver con su trabajo y el exterior que con su relación. Entonces esto también quiero que lo tengas en cuenta, Tauro. Es una persona muy, te puedo decir, incluso hasta cambiante. Porque yo aquí veo una persona que verbaliza mucho todo lo que quiere contigo, pero verbaliza a niveles de película, de guión, pero luego no es ni la mitad, no lleva a cabo ni la mitad de lo que dice. Entonces, no porque no lo sienta, sino porque es una persona, pues bueno, que quiere tenerlo todo, y todo no se puede tener en esta vida, Tauro. O sopa o tetas, sopa y tetas no pueden ser. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Géminis y tu ex. Vamos a ver, Géminis y tu ex.
tiene que tomar esta persona decisiones consigo mismo, consigo misma. Bien, ya no con nadie, ni con tengo que tomar una decisión porque estoy entre dos personas y demás. No, tiene que tomar una decisión consigo mismo esta persona. Entonces, Géminis, tiene que aclararse lo que quiere esta persona. Entonces, entre vosotros, yo te digo, en cierto modo no está todavía la ruptura definitiva entre vosotros, ¿vale? Yo, de hecho, veo como esta persona, Géminis, va a tener avances contigo y es cierto que aquí hay un momento en la historia, en la relación, que se da todo por terminado, se da por roto, pero se da por roto. A ver, esta ruptura es muy superficial, porque yo luego os veo, Géminis, como os veis de manera oculta, ¿vale? Entonces es una ruptura un poco rara aquí. Entonces sí, por ese comportamiento de mantener esos encuentros contigo a nivel clandestino, ¿no? Pues a ti te da por hecho de que esto está terminado, porque tú no vas a, digamos, permitir eso. Pero no es así. Aquí hablan las cartas que tú, en cierto modo, seguirás con esta persona, pero claro, también hay un momento en el que tú, Géminis, vas a querer avanzar con esta persona. Avanzar en plan convivencia, avanzar en plan tener algo más. Bien, entonces eso es lo que estancará y estanca la relación. Así que yo, de momento, Géminis, te diría, no veo esta historia totalmente terminada. Bien, vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Y tu relación oculta. Vamos a ver. Géminis y tu relación oculta. Vamos a ver qué pasa aquí. Tu relación con esta persona, Géminis, no está terminada. Esta persona puede estar mostrando. Esta persona ahora mismo está en otro lugar, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Veo una persona que está en otro lugar, veo una persona que podría estar mostrando que su vida está bien, está perfecta, está feliz. Pero no es así, su interior no es así. Es lo que quiere mostrar esta persona, ¿vale? Entonces hay un acercamiento de esta persona hacia ti, que no va a tardar mucho, ¿bien? Y en ese acercamiento, igual, encuentro sexual entre vosotros dos, todo vuelve a la calma y demás, ¿bien? Pero aquí hay algo que va a suceder, Géminis, que antes no había sucedido. Y es que tú ves cómo esta persona ha cambiado a nivel, en cuanto a con la pareja, en cuanto a lo familiar, en cuanto a todo lo que le retiene a la hora de tomar decisiones. Y es un cambio que es muy positivo para ti. Bien, ya me contaréis, Géminis. Bueno, vamos a seguimos con nuestro queridísimo Cáncer y tú es. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer y tú es. Yo lo que veo aquí, Cáncer, es que como que esta persona ocultó durante mucho tiempo que estaba como en comunicación con alguien del pasado, ¿no? Entonces, yo, Cáncer, no te puedo decir en este caso que vaya a haber una vuelta entre vosotros dos. No lo veo así. De hecho, Cáncer, yo lo que veo en tu vida es que a ti se te va a cruzar otra persona. Yo no te veo volviendo con tu ex, ¿eh? Ni te veo volviendo, ni veo, te puedo decir, que ningún tipo de comunicación. Además, veo a tu ex como cambiando de vida, como yéndose a otro lugar, Cáncer. Entonces yo veo últimas comunicaciones aquí como para solucionar algo, lo que dicen las cartas, pero para solucionar algo, no para una vuelta entre vosotros dos, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con los que estáis
en relación oculta. Vamos a ver. Cáncer y tu relación oculta. Vamos a ver. Bueno, hay mucha atracción entre vosotros, o esta persona tiene muchísima atracción contigo, ¿vale? Eso sale muy marcado, incluso te puede dar la sensación que es una persona que solo se acerca a ti por el simple hecho de atracción, como para tener sexo y nada más, ¿bien? De hecho, aquí dicen las cartas, ahora mismo es así, ¿no? No te puedo decir que esta persona tenga unos sentimientos muy profundos, unos sentimientos de amor, ¿vale? Como por así decirlo. Entonces, Cáncer, yo lo que veo con esta persona que con la parte oficial tiene algo en común que les genera, digamos, una economía, puede ser un negocio o algo por el estilo. Cáncer, entonces aquí lo que veo como que esta persona de cara a futuro amplían con esa parte oficial eso que tienen en común, ¿no? Y esto, aquí ya cuando suceda esto, es cuando tú te tienes que empezar a plantear esa historia, ¿no? Entonces, Cáncer, con esta persona, ¿qué pasaría? Aquí dicen las cartas que vosotros vais a estar un tiempo con la relación parada por la llegada de acontecimientos que posiblemente sean embarazos. Y que después de esto, Cáncer, esta persona regresaría a ti, o sea, volvería a ti en un futuro, pero tú me sales ya como mirando para otro lado. O sea, que en este momento en el cual esta persona regresaría a ti, posiblemente tú estés conociendo a otra persona. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Leo. Y tú es. Vamos a ver cómo están las energías. Leo y tú es. Bueno, mira, mi queridísimo Leo, con todo lo que tenga que ver aquí con tu ex, y sobre todo quiero que esto lo apliquéis a los que hace poco que habéis roto. Mira, yo no veo todavía la ruptura definitiva entre vosotros. De hecho, hay encuentros entre vosotros, ¿vale? Pero también esos encuentros no son unos encuentros como para ser una pareja normal, ¿no? Entonces, aquí dentro de estos encuentros esta persona tiene que tomar una decisión, ¿vale? O sea, que estos encuentros se pueden alargar en el tiempo, lo que yo te quiero decir, y en ese tiempo tiene que tomar una decisión de si seguir o no seguir en la relación. Y esto creo que es algo que habláis en su momento, en esos encuentros. Como que me encuentro contigo, pero vamos a ver qué va sucediendo. ¿Bien? Entonces, ¿habría una vuelta de cara a futuro? Sí, habría una vuelta, pero tienes que dejar este tiempo de por medio, porque es un tiempo en el cual esta persona tiene que decidir, tiene que valorar. Y en este tiempo tú vas a ver mucha inestabilidad de esta persona e incluso te vas a sentir que no está 100%. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo y tu relación oculta. Vamos a ver. Leo y tu relación oculta. Vamos a ver cómo están las energías aquí. Leo, esta historia, o mejor dicho, la historia que tiene esta persona con su pareja oficial, yo voy a decir que es una historia dolorosa para alguno de los dos. Entonces, posiblemente la parte oficial no le esté pasando nada bien o su relación con esta persona no haya sido un camino de rosas, ¿vale? Entonces, Leo, ¿qué pasa? Que con esta historia
La parte oficial de esta persona ya se ha planteado muchísimas veces el dejar esta relación. Estás con una persona un tanto difícil, Leo. Es una persona un tanto difícil. Es una persona que no come ni deja comer. Entonces, y aquí te digo con la parte oficial. Y esto al igual lo podrías vivir tú en un futuro. Así que yo te diría, ten mucho cuidado, Leo, con esto que tú estás viviendo con esta persona, porque si esto va a más, posiblemente, tú vivas ciertas cosas que no te van a gustar. Bien. Leo, ¿qué pasaría en un futuro con esta persona? Mira, si yo estoy en lo cierto de lo que estoy viendo aquí y hubiera un embarazo entre vosotros, te digo, los que podáis quedaros embarazados, te digo que esta historia se terminaría así, in facto, de la noche a la mañana. Es una persona que no quiere obligaciones. Y es una persona, puesto que no quiere obligaciones, no quiere compromiso. Y aquí, pues tú tienes que valorar esto. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tú es. Vamos a ver, Virgo y tú es. Ya esta persona ya no está hablando con la persona que estaba hablando en su momento. O sea, esas comunicaciones se terminaron. Entonces, Virgo, esta persona podría acercarse a tu vida, se acerca a tu vida, pero también esta persona, Virgo, como que hace algo, tiene ciertas acciones que a ti te hacen dudar también a la hora de una vuelta con esta persona. Es cierto que aquí dicen las cartas que finalmente, por destino, quiero confirmar, tenéis que vivir otra etapa. Aquí hay otra etapa que vivir entre vosotros dos. Pero te voy a decir algo, esa etapa será más amistosa que amorosa. O sea, que tú puedes estar con esta persona, Virgo, tú puedes volver con esta persona, pero los sentimientos no son los mismos ni serán los mismos, y esto lo vas a experimentar tú, pero ni de coña. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, con tu relación oculta. Vamos a ver. Virgo, y tu relación oculta. Vamos a ver. Respecto a tu relación oculta, Virgo, yo veo como que vosotros ya en un pasado habéis tenido historias, muchas historias, habéis soñado con un momento bonito con esta persona. O sea, que esto no es una relación oculta de hace poco, esto ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Pero es una relación que no termina de avanzar. Yo hay algo que sí te puedo decir, Virgo, y es que hay unos sentimientos fuertes hacia ti, eso sí lo estoy viendo muy claro, pero que es una persona que no se atreve a dar un paso, no puede dar un paso. Bien, no se atreve directamente, ¿vale? Pero también te voy a decir, Virgo, que la relación que tiene con la parte oficial es una relación estancada, no es una relación de matrimonio al uso, ¿vale? Entonces, si esta persona, y aquí voy a ser muy clara, Virgo, te está diciendo, dame tiempo, yo voy a tomar una decisión, es mentira, no va a tomar una decisión, esto es lo que quiere creer esta persona que va a tomar una decisión, no va a tomar una decisión porque no es capaz de tomar una decisión. Aunque las cartas te dicen, Virgo, que posiblemente en un futuro esta persona quede libre, sí, pero no por decisiones que tome esta persona, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra y tu ex.
Libra y tu ex, comunicaciones entre vosotros dos, así lo dicen las cartas. Se ven comunicaciones entre vosotros dos, pero estas comunicaciones te vas a dar cuenta en estas comunicaciones que hay muchos engaños, ¿no? O sea, todo lo que tú no habías visto en su momento, porque estabas cegado o estabas cegada, te das cuenta ahora, ¿no? Como por así decirlo. Bien. Libra, esta persona miente en sus sentimientos. Esta persona no es clara en sus sentimientos, ¿vale? Entonces, no te deja muy claro qué es lo que realmente quiere contigo, ¿vale? Y aquí dicen las cartas que esta persona, para estar contigo, tiene que tomar una decisión a nivel familiar, ¿vale? Muy importante. Bien, Libra. Entonces, esto, te digo, posibilidad de vuelta, posibilidad de comunicaciones que indican a una vuelta. Pero no os veo como pareja. A ver, os veo como pareja, pero muy dudoso, porque hay familia de por medio que no os dejará ser una pareja normal. ¿Vale? Libra, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra. Libra y tu relación oculta. Libra y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas, mucho cuidado porque aquí podrían pasar acontecimientos que no queremos que pasen a día de hoy. Y acontecimientos que podrían agravar la situación, Libra. Bien. ¿Qué pasa en esta relación? ¿Qué pasa en esta historia? Mira, Libra, tú puedes intentar hacer cambios en tu vida. Tú puedes intentar hacer cambios en tu vida, pero ¿por qué haces esos cambios? Y aquí digo, hablo del que esté ocultando. El que tenga algo que ocultar, el que tenga pareja oficial. Dice, el por qué tú quieres realizar esos cambios, ¿vale? Esto es lo que primero que hay que plantearse. Si es de verdad porque esa otra persona te ha llenado lo suficiente o es porque te agarras a un clavo ardiendo. Y creo que estoy siendo muy clara aquí. Entonces, Libra, que tenéis una relación oculta. Esto que he dicho anteriormente me refiero al que tenga pareja. El por qué decide o el por qué piensa tomar una decisión. Respecto a los acontecimientos, que te digo que lo podrían cambiar todo, dicen las cartas que serían unos acontecimientos bastante importantes, pero que esto se mantendría en la clandestinidad durante mucho tiempo. O sea que tú puedes estar con esta persona muchísimo tiempo, pero no me dicen las cartas que vayáis a tener o a estar en una relación estable. Bien. Porque también dicen que a lo largo del tiempo a uno de los dos se le cruzará otra persona en el camino que hará que todo esto, digamos, se pare. ¿Vale? Ya me contaréis. Libra, vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio y tu ex. Escorpio y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Escorpio. Hay alguien que se cruzó en el camino de alguno de los dos, pero alguien que tiene mucha fuerza. Muchísima fuerza, que ha inestabilizado la relación, que ahora mismo yo te puedo decir, Escorpio, la relación ahora mismo todavía no está terminada. Y te voy a decir algo más. Las razones que tú crees
por las que tú crees que tu relación se han roto no son las verdaderas razones. ¿Bien? Las verdaderas razones son terceras personas, así lo dicen las cartas, y a nivel emocional, porque yo te veo a ti, Escorpio, como que tú siempre has pensado que alguien familiar ha sido la razón por la cual tu relación se rompe, y no es así. No es así. Puede tener algo que ver esa persona, porque sea una persona que se mete mucho y demás, puede tener algo que ver, pero no es la razón real. Más si aquí dicen las cartas, tú descubrirás la razón real de vuestra ruptura definitiva, que vuestra ruptura definitiva, te digo, Escorpión, que se va a dar más adelante, que todavía no se ha dado. Bien, que se dará más adelante, que empezarás a ver a esta persona cómo se aleja, Escorpio, poquito a poco, y te darás cuenta que es que tiene otra ilusión en su vida. Su actitud, su manera de comportarse te va a confirmar todo esto, Escorpio. Si te he dicho Libra, perdón, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Y tu relación oculta. Escorpio, y tu relación oculta. Vamos a ver, Escorpio. Esta persona se me muestra ahora mismo un poco distante. Se me muestra un poco distante, pero esta distancia no me habla, no me dice no me habla de un fin, ¿no? Es una persona un tanto difícil de llevar y bastante analítica y calculadora. ¿Bien? ¿El por qué se aleja esta persona? Pues se aleja esta persona porque tiene que mostrar a Escorpio, a la parte oficial, que no hay nada raro, que no existe nadie. Entonces esto es lo que tiene que demostrar. Entonces lo que yo te quiero decir, que esta persona, aunque ahora esté distante, volverá a ti, así lo dicen las cartas, querrá continuar contigo, bien, pero no avanzará. Aquí no puedes pedirle a esta persona, Escorpio, una relación estable. Así lo dicen las cartas. No puedes pedirle algo estable a esta persona. Porque mira, a mí ni siquiera me sale la separación con la parte oficial, ¿eh? De hecho, a mí me hablan las cartas de cara a futuro con la parte oficial, acontecimientos que posiblemente los una un poquito más, ¿eh? Entonces, si estáis esperando, en cierto modo, que esta persona tome decisiones, te digo que no. Aparte, veo una persona que se desplaza mucho, que viaja mucho o algo así. En esos viajes también tengo que decirte que hay engaños, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con esto, porque no solo existes tú, pueden existir otras personas. ¿Bien? Escorpio. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Capricornio. Capricornio. Y tú es. Capricornio, y tú es. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio, hay comunicaciones a día de hoy con esta persona, y si no han sucedido a día de hoy, te digo, Capricornio, que están a punto de suceder. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Capricornio, que posiblemente se dé una vuelta a continuidad entre vosotros dos, Capricornio, así lo dicen las cartas, pero que es la última vuelta que vosotros tenéis. Vamos a decirlo bien, es la última oportunidad que vosotros tenéis en la relación. ¿Bien? Entonces aquí lo que dicen las cartas, que es una relación que por destino no estáis destinados a estar juntos, aunque vosotros lo intentéis de nuevo, así lo dicen las cartas, lo vais a intentar, pero te darás cuenta que es que no estáis destinados a estar juntos, y esto pasará con el tiempo. Bien, de momento vive el momento, pásatelo bien, disfrútalo, y las cuestiones económicas que aparecerán más adelante te dejarán claro que no estáis hechos el uno para el otro, ¿eh, Capricornio? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, y tu relación oculta. Capricornio, y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Capricornio, mira, aquí dicen las cartas que esta persona
no va a estar siempre en un triángulo amoroso, ¿bien? También tengo que decir que esta persona, Capricornio, pues no se ha mostrado, vamos a decirlo así, todavía cómo es realmente. Aquí lo que dicen las cartas que vosotros, si es algo que está parado, va a continuar. Si es algo que está ahora mismo en pleno auge, va a haber un parón en la historia, pero luego esta persona podría querer continuar contigo más adelante, ¿bien? Pero que por otras cuestiones esta persona no va a estar en un triángulo amoroso toda la vida. Y yo la cuestión que veo, Capricornio, te puedo decir que es por tu parte. Yo te veo a ti que se te cruza otra persona en el camino y que tú no vas a querer saber nada de esta historia. Quiero que te quedes con un detalle que hemos visto, y es que esta persona todavía no ha mostrado su verdadera manera de ser. Y te digo, te aseguro que cuando la muestre, Capricornio, tú no vas a plantearte ni siquiera tomar un café con esta persona. Ya me contaréis. Bueno, vamos a seguir con nuestro queridísimo Sagitario y tú es. Vamos a ver, Sagitario y tú es, cómo están las energías. Sagitario, por aquí. Bueno, mi queridísimo Sagitario, yo veo que muchas veces vosotros habéis intentado cómo dejar la relación, pero siempre con intención de retomarla para algo mejor, ¿no? Entonces aquí esto que está pasando ahora mismo, Sagitario, no es algo diferente. Aquí dicen las cartas que tu relación está parada, pero que también dicen que en esta próxima vuelta que vosotros tengáis, no será una vuelta como de convivencia, como de pareja a pareja. Será una vuelta bastante inestable, una vuelta en la cual ya hay muchas dudas por parte de los dos, Sagitario, y aquí dicen las cartas que todo apunta a que en un futuro, después de esta vuelta, se crucen personas del pasado por el camino de alguno de los dos. Y en el caso, Sagitario, de que esto sucediera, pues sí puedes decir que esta relación terminaría, pero no terminaría porque se cruza una persona, terminaría, aparte de que ya está deteriorada, es que hay que tomar una decisión. Bien, vamos a seguir, seguimos. Sagitario y tu relación oculta. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, y tu relación oculta. Aquí hay un pensamiento de continuar, ¿no? O sea, eso sale clarísimo. Se quiere continuar, pero se quiere continuar a la forma de alguno de los dos, ¿no? O sea, no se quiere una continuidad plena, no se quiere una continuidad que vaya a más. Entonces, aquí dicen las cartas, ¿se puede continuar en esta historia? ¿Vas a continuar de esta manera? Sí. Bien, pero de manera oculta, Sagitario. Porque a mí no me dicen las cartas que esta persona vaya a tomar sus decisiones, por lo menos ahora. Ahora, te voy a decir algo, Sagitario, que en un futuro a esta persona se le vaya de las manos el tema de emociones, sentimientos, no te voy a decir que no. Pero a mí todavía no me sale la separación con la parte oficial. Me salen salidas del hogar, pero esto sería en un futuro, no ahora. ¿Ven? Pero la separación todavía no me está marcando, ¿eh, Sagitario? Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tú es. Vamos a ver, Acuario, cómo están las energías. Acuario y tú es. Yo tengo que decir aquí, Acuario, que si en esta historia uno de los dos está teniendo como algún tipo de esperanza, quiero confirmar, pero vamos, por lo que yo estoy viendo, esto de mantener esta espera para uno de los dos no es una espera positiva, no, es un sacrificio para alguno de los dos, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, esto es una mentira, esta espera es una mentira, Acuario. Entonces aquí dicen las cartas que todo, que lo que tenga que salir
aquí va a salir a la luz más adelante que uno de los dos intentará saber una verdad, así lo dicen las cartas, pero que realmente aquí se va a ver, y así lo dicen, se va a ver la verdadera cara de uno de los dos cuando comencéis a tratar algo relacionado con gente joven, ¿vale? O bien los que tengáis hijos o algo por el estilo. Entonces yo te diría, Acuario, y tu expareja, mira, esta espera puede ser eterna, sí, porque esta espera es una mentira, porque aquí lo que dicen las cartas es que Acuario, que esta relación podría estar rota, pero no de ahora, sino de hace tiempo, ¿bien? Y quiero decir una cosa también, en los casos, porque veo cierta posibilidad de que no se termine del todo, será todo por el interés de alguno de los dos. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta. Vamos a ver, Acuario, y tu relación oculta. Mira, mi queridísimo Acuario, y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas que se retoman las comunicaciones entre vosotros, pero son unas comunicaciones bastante inestables. Se retoman y se estancan de nuevo, ¿no? Así dicen las cartas. Entonces, ¿por qué se estancan tanto estas comunicaciones? Porque estás con una persona que no quiere que esto vaya más. Entonces, cuando esta persona, digamos, se da cuenta o siente que tiene algún otro tipo de sentimiento, que esto Acuario se le puede llegar a ir de las manos, entonces lo para. ¿Bien? Entonces yo te diría, Acuario, si tienes posibilidades con esta persona de estar en una relación estable, yo te digo, yo en un principio te diría no. Pero también tengo que decir que veo gran parte de vosotros, los que decidáis marchar, que esta persona posiblemente en ese momento sí quiera tomar decisiones, pero esto no pasaría ahora, esto pasaría en un futuro. Bien, yo en un principio te diría, posibilidades veo pocas, pero también ya depende cada uno si lleva muchos años en esa relación oculta y decide dar un escarmiento. Eso ya es diferente, ahí cambiarían un poquito las cosas, ¿eh? Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Piscis. Y tú es. Vamos a ver, Piscis, y tú es. Vamos a ver, Piscis, cómo están las energías. Bueno, mi queridísimo Piscis, y tú es. Aquí me hablan las cartas de una vuelta entre vosotros, ¿vale? Pero aquí dicen las cartas que uno de los dos exige tomar una decisión con algo, ¿bien? Entonces sí existe esa vuelta, pero para esa vuelta hay que tomar una decisión, Piscis. Entonces yo lo que veo en tu relación es muchos estancamientos porque vosotros no estáis de acuerdo con la manera de actuar del otro, ¿bien? Entonces, ¿habría una vuelta en un futuro? Sí, pero también voy a decir una cosa, Piscis, aquí uno de los dos no tiene claros sus sentimientos, y esto tengo que decirlo, independientemente haya una vuelta o no haya una vuelta. Los sentimientos hay que aclarárselos para que sea una vuelta plena, ¿bien? Vamos a ver qué más. Piscis y tu relación oculta. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Piscis, aquí hay mucha manipulación, ¿no? Yo veo a esta persona como que quiere tomar ciertas decisiones en su vida y no puede tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que yo veo aquí. Entonces, Piscis, aquí va a haber una comunicación por parte de esta persona hacia ti, y es una comunicación que te da mucha esperanza también en este caso. Entonces, te da esperanza de que esta persona ya comienza a tomar sus decisiones, de que esta persona no puede más estar en esta situación de este triángulo amoroso y en esa manipulación, ¿vale? Entonces, ¿se avecinan cambios en esta historia? Sí. ¿Por qué sigue esta persona con la parte oficial? Por una manipulación, no por amor. Eso quiero que quede claro en esta historia, Piscis, y que esta persona ya, como dicen las cartas, ya
comienza a tomar sus decisiones. Son decisiones que se irá tomando poco a poco, pero esa conversación que vais a tener dentro de muy poco, quédate con un día 5, Piscis, que puede pasar perfectamente, te dará muchísimas esperanzas en todo esto. ¿Qué más, mis corazones? Pues hasta aquí. Como siempre deciros, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.